Vamos a empezar. Espero estén bien, espero que hayan descansado en Semana Santa. El día de hoy vamos a ver equilibrio estático y centro de masa. Vamos a tener por objetivos los siguientes. Vamos a visualizar el comportamiento de un sistema a medida que movemos la masa a distintas posiciones con respecto a un punto de giro o un pivote. Vamos a determinar las posiciones en las cuales el sistema que estamos estudiando nosotros va a estar en equilibrio para diferentes casos. Y vamos a determinar con el principio de equilibrio rotacional el valor de ciertas masas desconocidas. Muy bien. Cuando nosotros queremos hablar sobre equilibrio estático, o también conocido como equilibrio dinámico, nosotros necesitamos que se cumplan dos condiciones. La primera es el equilibrio traslacional y la segunda es el equilibrio rotacional. Entonces este equilibrio estático, como les dije, se suele llamar equilibrio dinámico. Aquí lo vamos a mencionar como equilibrio estático. Y a este se le suele llamar equilibrio estático traslacional, equilibrio estático rotacional. Entonces la primera condición de equilibrio traslacional nos exige que el sistema se encuentre en reposo o a velocidad constante, esto es que su aceleración sea cero. Mientras que la segunda condición nos habla sobre el equilibrio rotacional, en el cual la suma de los momentos de torsión debe ser igual a cero. Muy bien. Recordar que el momento de torsión es la capacidad que tiene una fuerza para provocar un giro sobre un sistema. Pregunta, ¿ya vieron este tema en su clase? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Gente. ¿Ya vieron este tema en su clase entonces? El tema de momento de torsión. Necesito que estén participando, ¿sí? No solo unirse al laboratorio, cuenta como asistencia, ¿de acuerdo? Entonces díganme si ya lo vieron. Gente, ¿me escuchan? Sí, Len. ¿Y por qué no hablan? Ok. Uno. Es que Teams no avisa cuando escriben en el chat. Entonces, por favor, intenten contestar por el micrófono. Muy bien. Ahora, para el caso de nuestro problema, vamos a tener un tablón apoyado sobre un soporte, ¿sí? O un pivote. Y vean lo curioso de este caso, que lo que va a estar apoyado va a ser el centro de masa de nuestro tablón. ¿Sí? El centro de masa es el que va a estar apoyado sobre el pivote. Entonces vamos a colocar masas a ambos lados del tablón, de manera que se cumplan las condiciones de equilibrio estático. ¿Sí?
Y vamos a analizar el comportamiento que tiene el equilibrio sobre el tablón a medida que variamos las masas y las posiciones de esta. Muy bien, conceptos que necesitamos conocer. Primero, el centro de masa. El centro de masas nos dice aquí en la guía que es la posición media ponderada de las masas de las partículas, y que para un sistema de partículas discreto, ¿sí?, donde RC va a ser la posición del centro de masa, y podemos tener posiciones R1, R2, R sub i para cada partícula, nosotros vamos a encontrar esa posición del centro de masa como la sumatoria ponderada de la posición por la masa de cada partícula, ¿sí? Entonces, esto para un sistema discreto. También mencionar que lo que estamos mencionando aquí o manejando es que el centro de masa es un punto donde se reúne toda la masa de un cuerpo, ¿de acuerdo? Por eso es que sosteniendo el tablón por un solo punto, como se observa aquí, vean, el tablón está sostenido en un solo punto, pero no pierde el equilibrio. Eso es debido a que teóricamente el comportamiento nos dice que toda la masa de este cuerpo se reúne ahí, en ese punto por el que está sostenido. Ahora, para una distribución continua de masa, nosotros podemos aproximar esta suma de aquí arriba, esta suma discreta, a una suma infinita, ¿sí?, de partículas que forman todo el cuerpo, ¿sí?, algo continuo. Y recuerden que si nosotros pasamos de una suma discreta a una suma infinita, lo que vamos a obtener es una integral, ¿sí? Entonces vean, donde m, ¿sí?, sería la masa del cuerpo. Recordemos que ese m sería igual a la sumatoria de la masa de cada partícula que forma el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier cuerpo que está formado por átomos, por ejemplo. Entonces, para un sistema continuo, utilizamos esta integral, ¿sí?, que no es más que la suma infinita de cada partícula dentro del cuerpo continuo, ya que podemos hacer esa aproximación. Muy bien, luego el centro de gravedad. El centro de gravedad se define como un punto especial del sistema, ya sea una distribución de partículas o un sólido rígido, en el cual el efecto de la fuerza gravitacional es equivalente a aplicar el efecto neto de todas las fuerzas gravitacionales. Ahora, si se tiene el mismo valor para un campo gravitacional, nosotros vamos a tener la característica de que nuestro centro de masas va a coincidir con el centro de gravedad, ¿sí?, como se muestra en esta figura de aquí abajo. En que esta figura nos explica el comportamiento del centro de masas y el centro de gravedad en un campo gravitacional no uniforme y uno sí uniforme. Ahora, en el uniforme, como mencionaba ahorita, el centro de masas, ¿sí?, va a coincidir con el centro de gravedad, mientras que en un campo gravitacional no uniforme ya no tendrán la misma posición. Por ejemplo, imaginen que tienen un tren lo suficientemente largo para ir desde la base del monte Everest hasta su cima. La variación que hay en toda la altura del monte Everest de la gravedad es suficiente para causar que el centro de masa y el centro de gravedad no coincidan. Por lo tanto, en este tren teórico, el centro de masa y el centro de gravedad no coincidirían, ya que tenemos una variación grande de altura y una variación de gravedad considerable. Muy bien, teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos a definir el principal concepto del que va a tratar nuestra práctica, que es el momento de torsión. Ahora, nosotros sabemos que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden afectar su estado de movimiento o de traslación. Entonces, ahora queremos saber nosotros qué aspectos de una fuerza determinan qué tan eficaz es esta para provocar o modificar el estado rotacional de un cuerpo. Y vean que aquí se hace una diferencia. Aquí nos dicen que las fuerzas, cuando se habla de equilibrio traslacional,
son las causantes de ese estado de cambio. Mientras que cuando estamos hablando sobre el cambio en el estado rotacional, estamos hablando sobre un aspecto de la fuerza, ¿de acuerdo? No en sí de la fuerza, o sea, obviamente está relacionado, pero nos interesa más este aspecto de esta fuerza. Entonces, la medida cuantitativa que nosotros vamos a utilizar para definir esto como el aspecto de una fuerza que puede causar o alterar el estado de rotación de un cuerpo se denomina torque o momento de torsión y se va a definir como el producto vectorial entre la fuerza y el vector de posición del objeto. El vector de posición del punto de aplicación de la fuerza. Entonces, como esto es un producto vectorial, el momento de torsión va a ser también una cantidad vectorial. ¿Sí? Si nosotros queremos conocer la magnitud de esta cantidad vectorial, pues sabemos del álgebra del cálculo vectorial, del álgebra lineal, que esto no es más que la multiplicación de la magnitud de ambos vectores, en este caso de la posición y de la fuerza, por el seno del ángulo entre ellos. Ahora, a R seno de phi se le denomina brazo de palanca. Y el brazo de palanca no es más que la distancia perpendicular desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza. Sí, ya vamos a ver eso. Ahora, para los que no, tal vez están perdidos ahí con el concepto, un pivote es un punto donde un objeto puede girar, ¿verdad? Sí. Ahora, ya que el giro se puede causar en sentido horario o antihorario, entonces nosotros vamos a tener una convención que vamos a utilizar. Todo torque que se produzca o que produzca un giro en sentido antihorario, todo torque que produzca un giro en sentido antihorario va a ser positivo. Y todo torque que produzca un giro en sentido horario va a ser negativo. Entonces veamos esta figura de aquí. Vean, en este caso, la línea de acción de fuerza es directamente perpendicular a R, ¿sí? Siendo R la distancia del pivote al punto donde se aplica la fuerza. Así que R coincide con el brazo de palanca, ¿verdad? Ya que, dado que aquí son 90 grados, recuerden que aquí teníamos un seno de phi, pero en este caso es un seno de 90, y eso es 1, y eso nos deja solo a R. Y vean que si la fuerza se aplica en este sentido, está provocando un giro de la palanca hacia este lado. Eso es un giro en sentido horario. Si es en sentido horario, pues en este caso, este torque va a tener una dirección negativa, ¿de acuerdo? Ahora vean el siguiente caso. En este caso, la fuerza ya no se aplica perpendicular a la línea de acción, ¿sí? A este R de aquí, desde el punto de giro a la línea de acción de fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro brazo de palanca va a tener que ser esta parte de aquí. Es un triángulo de Pitágoras. Un triángulo equilátero. No, perdón, rectángulo. Entonces, si aplicamos ahí un poquito de trigonometría, veremos que nuestro brazo de palanca va a ser R seno de phi. ¿Sí? Donde phi es esto. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, nuestro brazo de palanca es este. Esta es la distancia entre el pivote y la línea de acción, y este es el brazo de palanca. Ahora vean que si la fuerza va hacia aquí, va a estar haciendo que mi palanca se esté moviendo en esta dirección, ¿sí? Y por lo tanto se está causando un giro en sentido antihorario, causándonos un torque positivo, ¿sí? Muy bien. Lo mismo sucede en este caso, ¿sí?
Vean que la fuerza no es perpendicular. Así que nuestro brazo de palanca es esta parte de aquí. Y en este caso nuestro brazo de palanca es esta parte de acá. Ahora, en este de aquí, el giro se está causando en sentido antihorario, por tanto es positivo, igual que en el último caso. El sentido de giro es antihorario y son positivos. Así que tenemos momento de torsión positivo para los sentidos de giro antihorarios y momento de torsión negativo para los sentidos de giro horarios. Muy bien. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Ahora, vamos a aplicar lo que acabamos de ver a nuestro sistema, ¿de acuerdo? Al sistema que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio. Entonces, voy a dibujar aquí el tablón. Entonces vean que si yo coloco una masa de este lado, pongamos que esté en equilibrio. Bueno, es difícil escribir con el cursor. Entonces el peso de la masa, en este caso, siendo este sería el punto de giro, ¿de acuerdo? O el pivote. El peso iría en esta dirección, ¿sí? Dándonos un ángulo entre la línea de acción de la fuerza y la distancia al pivote perpendicular. Por tanto, en este caso, si aplicamos la definición de la magnitud del torque, tendríamos que esto es R por F, pero F recordemos que es W porque estamos trabajando con el peso por el seno del ángulo. Pero ¿cuánto es el ángulo en este caso? En este caso es 90 grados. Por tanto, para nuestro caso, para nuestro problema, el torque va a quedar definido como R por W, pero ¿quién es W? Es la masa por la gravedad. Entonces, así lo vamos a trabajar nosotros específicamente para nuestro problema, ¿sí? Con ese torque. Ahora, recordemos que una masa que está colocada aquí a la izquierda del pivote va a estar causando un giro antihorario, así que va a ser positivo. Y una masa colocada a la derecha va a causar un giro horario, así que va a ser negativo. Recordar eso porque lo vamos a utilizar. Muy bien, ahora vamos a la evaluación del marco teórico. Esto ustedes lo tienen que incluir en el informe. Sí, deben incluir esta parte de acá, pero lo vamos a resolver, ustedes solo lo van a copiar porque como no han visto el tema. Dice, utilizando el principio de equilibrio rotacional para la figura 1, demuestre que para que el tablón esté en equilibrio, la suma de los torques debe ser igual a 0. Entonces volvemos a nuestra figura inicial. Nos pide que para este caso mostremos que para que haya un equilibrio aquí, la sumatoria de los torques debe ser 0. Entonces planteamos la ecuación de equilibrio rotacional. Yo sé que los torques deben ser igual a 0, la sumatoria. Ahora vean que yo aquí tengo un torque 1, un torque 2 y un torque 3. ¿Quién es positivo y quién es negativo en este caso? Pregunta para ustedes.
¿Qué torque es positivo y qué torque es negativo? Dilcia. Dilcia Rubio. ¿Qué? Se salió. Dilcia. Dilcia Rubio. Le hice una pregunta. Vimos que activó su micrófono, Dilcia. Vamos a ver, se la pasamos a Carlos Vaca entonces. Carlos Vaca. Carlos no se le escucha bien, fíjese. No sé si se aleja un poco más del micrófono. O lo escribe por chat. Permítame. Muy bien, Carlos, no se preocupe, le vamos a pasar la pregunta a Cristian Montoya. Cristian, voy a repetir la pregunta. ¿Cuál de estos torques es positivo y cuál de estos torques es negativo, Cristian? Creo que los que están del lado izquierdo son los que hacen que sea positivo porque se mueven Exacto. más antihoraria. T1 sería positivo y T2 y T3 Es negativo. negativo. Muy bien, entonces vean que al momento de sumar, nosotros vamos a sustituir aquí en la sumatoria, pues T1 es positivo, menos T2 que es negativo, menos T3. ¿Sí? Y esto para que se cumpla, porque ahí en la imagen parece que hay equilibrio, debería ser igual a 0. Ahora recordemos que para nuestro problema definimos el torque como M1, R1, G, menos M2, R2 por G, menos M3, R3 por G. Esto debería ser igual a 0. Si observan, nosotros podemos de una vez factorizar esta gravedad para facilitar el cálculo. Y lo que nos queda es M1 por R1 menos M2 por R2 menos M3 por R3. Y esto igual a 0. Entonces ahora aquí ya nos dan las masas, observen, 15 kilogramos, 5 kilogramos y 10 kilogramos. Y nos dan las posiciones 1.5, 0.75 y aquí sería 1.25. Entonces vamos a sustituir los datos. Tendríamos, no voy a escribir unidades, 15 por 1.25 menos 5 por 0.75. Ese punto ahí entre los números es de multiplicación.
menos 10 por 1.5. Ok, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 0, dale. 0 da, ¿verdad? Entonces Sí. vean que lo que obtenemos es que esto es igual a 0. Entonces 0 igual a 0. Así que se cumple el equilibrio rotacional y ya hicimos lo que nos pide el problema. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, le quedó claro. Eso es lo que debemos Muy- agregar al informe, a esta parte. Dígame. Esta parte la tenemos que agregar al informe, ¿verdad? Sí, Esto es lo sí, que resolvimos. aunque ya lo resolvimos, pero igual lo tienen que agregar porque es parte de la evaluación del marco teórico. Y pues van a tener que realizar algún cálculo en la parte práctica. Muy bien. Entonces ahora vamos con la parte práctica, actividades. Entonces para esta parte vamos a trabajar con este simulador, ¿sí? Que este es un simulador de equilibrio. Entonces ya les trae el enlace, yo lo voy a copiar de aquí. Y, Díganme. no, es que tenía problemas porque me había como congelado la pantalla, pero ya se solucionó ahí. ¿Quién habla? Permítame, vamos a ver quién ¿Quién está. sí? Sí, no se preocupe, Kenzie. O sea, si ustedes tienen problema con el internet, no se preocupen. O sea, me pueden arreglarlo ahí y me notifican después. No hay problema. O sea, con tal, siempre se excusen. No hay problema. Pero igual ahorita les voy a pasar lista en un rato. Pero si solo faltan, si solo se ausentan, pues pierden sus puntos de asistencia y posiblemente su derecho a informe y prueba. Pero no pasa nada. No pasa nada. Yo le escribí al chat, licenciado, porque tuve problemas en mi computadora, que se me desconectaba, y no veía Sí, imagen, solamente el audio. sí nos fijamos, dice. Bueno, al menos yo me fijé que le estaba haciendo la pregunta y cuando le preguntabas, saliendo de eso, se volvía a Qué conectar. raro, qué sospechoso. Le volví a preguntar, saliendo. Sí, ahorita Pero me bueno, conecté de mi celular mejor, porque la no computadora se no, preocupe, ya no, de aquí a un no estoy en ratito le casa. vamos a hacer otra pregunta, no se preocupe. Bueno, muy bien. Entonces ya copiamos la simulación. Esto recuerden que es por si no tienen Java. Está casi, bueno, está en todas las prácticas, cómo descargar e instalar Java en su ordenador. Luego aquí nos pide que entremos a la simulación y demos clic en la balance, donde dice balance de laboratorio y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces vamos a la simulación. Aquí de nuevo está para descargar, yo no lo descargo, sino que lo trabajo directamente desde Chrome. Y ahí está. Vamos a entrar aquí donde dice laboratorio de equilibrio. Solo que alguien envió en chat, pues vamos a ver. Muy bien, espero vayan comprendiendo. Vamos aquí. Entonces, nosotros para nuestro trabajo vamos a activar el nivel y la regla. ¿Sí? Entonces, esta pantalla es la que deben ustedes tener. Observarán que es la misma que tiene la simulación. ¿Sí? Entonces, bien, de ser necesario el cálculo, se le pedirá en el respectivo inciso. Yo les voy a ir diciendo en qué inciso hacer cálculos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Actividad 1. Dice. Ladrillo de masa de 5 kilogramos. Inciso 1. Seleccione un ladrillo de 5 kilogramos y colóquelo a punto 25 metros del pivote. Tome otra masa de 5 kilogramos y colóquela en la posición opuesta de punto 25. Quite los soportes, se mueve el tablón, explique su respuesta. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer?
Vamos a tomar un ladrillo de 5 kilogramos, lo vamos a colocar a punto 25 metros, vamos a tomar otro y también a punto 25 y vamos a quitar los soportes. ¿Qué va a pasar? Pues el tablón no se mueve. ¿Sí? Entonces nos pregunta aquí, ¿se mueve el tablón? Pues ya vimos que no. Entonces no se mueve. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve, jóvenes? ¿Quién sí? Vamos a ver, aquí le vamos a preguntar a alguien. Parece que alguien envió un chat. Yo no vi lo que hizo, Lec. Entonces todo va con retraso, me imagino. Le vamos a preguntar a alguien más, no se preocupe. Igual ahí cualquier cosa de él se mira. No, quería ver lo que había hecho, era eso que quería ver. Pero ¿por qué? ¿Le falló el internet? Vilcia. Bueno, lo que hice fue sencillo. Solo coloqué aquí una masa de 5 kilogramos. Coloqué otra masa de 5 kilogramos aquí y quité los soportes con este botón de aquí abajo. Y ya. ¿Qué pasó con el tablón? ¿Se movió? No, ¿verdad? No se movió porque veo que lo puso en el mismo lado del punto 25 a ambos. Ajá, Entonces pero están en el mismo nivel. ¿qué tiene que los haya puesto en el mismo lado? Porque veo que está en el mismo, o sea, el mismo nivel que lo colocó. Sí, está Porque en el si mismo lo hubiese nivel, puesto por eso colocamos. uno de los 5, Ajá, dígame. porque pienso que si hubiese puesto uno de 5 kilogramos en punto 5, imagino que se hubiese bajado. Digo, ay, no sé. Pero ¿y por qué intuye eso? No sé. ¿Qué está en juego aquí? ¿Será porque están equilibrados? Ajá, por eso, ya vimos que hay equilibrio, pero ¿por qué hay equilibrio? Por el mismo peso. Ajá, ¿por qué por el mismo peso? ¿Porque tienen el mismo peso? Pienso que porque tienen el mismo peso, entonces hace que los dos estén equilibrados. Pero Dilcia mencionó algo, si yo muevo esto aquí, a punto 5, ya no hay equilibrio. Ven que se mueve del nivel, va. Entonces que tengan la misma masa es solo parte de la respuesta. Falta, ¿cuál es la otra parte? ¿Será porque ambos están cerca del centro? Sí, pero más precisamente ambos están a la misma distancia del centro. ¿Sí? ¿Lo ven? Pero aún falta. Lick podría ser que tienen un centro de gravedad y el mismo centro de masa. En efecto, si tomamos estas dos partículas como un centro, como un sistema de masa discreto, sí, su centro de masa estaría colocado aquí, en medio. Y quedarían equilibradas, pero esa no es la respuesta. ¿Qué acabamos de ver nosotros? ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué concepto acabamos de ver? ¿Qué concepto acabamos de ver? El concepto que acabamos de ver es el momento de torsión, ¿cierto? Chicos. Sí. Sí, el momento de torsión. ¿Cómo definimos ese momento de torsión para nuestro sistema? Para nuestro sistema, vean que es la masa
por la distancia y por la gravedad, pero como la gravedad es una constante, eso no va a variar, ¿verdad? Así que quienes van a variar son la masa y la posición. Entonces, para hablar de manera más general, aquí ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que se está observando en esta parte de aquí? Un punto para que responda bien esa pregunta. Deman. Que en ambos lados tiene el mismo momento de torque. Exacto, en ambos lados tenemos el mismo momento de torsión. ¿Por qué? Porque tenemos la misma masa y la misma distancia, ¿sí? O sea que el producto de M por R es igual, ¿sí? ¿Lo ven? Obviamente no estoy multiplicándole G porque ya sabemos que pues es una constante, ¿verdad? Ahorita para este momento de torsión en el que en nuestro sistema va a estar variando a partir de la masa y de la distancia, ¿sí? ¿Quién contestó? Carlos Vaca. Muy bien, Carlos. Ahora le hice una pregunta y creo que tampoco contestó. Ah, no se le escuchaba bien, ¿verdad? No se le escuchaba bien. Muy bien, Es que Carlos. tenía fallas de conexión. Sí. Me acuerda después, sí. Sí, está bien. Va a ser para este informe. Un puntito, ahí es algo. Muy bien. Listo. Entonces al momento de explicar aquí nosotros. ¿Se mueve el tablón? No. ¿Por qué? Hay equilibrio rotacional. Hay equilibrio rotacional. Ahora, ¿cómo muestro eso yo? Pues yo debo mostrar que la sumatoria de los torques es igual a ¿qué? A cero. ¿Cuántos torques hay ahí? Hay dos. ¿Sí? Hay dos torques. ¿Cuáles son? El que está a la izquierda y el que está a la derecha. O sea que hay uno positivo y uno negativo. Si yo tomo este torque como el torque 1 y este como el torque 2, tendría T1 menos T2. Y lo que tendría es T1 menos T2 igual a 0. T1 ¿cuánto es? M1 por R1, ¿sí? Menos M2 por R2. ¿Por qué no escribo la gravedad? Pues porque ya la factorizamos de una vez, ¿verdad? Ya observamos que la gravedad se puede desaparecer de esa ecuación y tendríamos que M1 es 5, R2 es 0.25. Menos 5 por 0.25. ¿Cuánto da eso? Evidentemente, Claro. 0. Entonces ahí nosotros, respondemos bien, ¿se mueve el tablón? No. ¿Por qué? Porque hay equilibrio rotacional y mostramos el equilibrio rotacional. ¿Se entendió cómo responder? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Muy bien, pasemos Sí. a la respuesta 2. De esta manera van a responder, ¿de acuerdo? Tienen que hacer ahí un pequeño cálculo. Luego, número 2, vuelva a colocar los soportes. Ahora, mueva uno de los ladrillos de 5 kilogramos del inciso anterior a 0.5. Retire los soportes, se mueve el tablón y explique su respuesta. Entonces muevo uno a 0.5. Ahí pues ya vimos que no se va a conservar el equilibrio. ¿Por qué sucede eso? ¿Se mueve el tablón? Pues aquí respondemos que sí. ¿Se mueve el tablón? Sí. ¿Por qué se mueve? Pues porque no se cumple esto, ¿de acuerdo? No hay equilibrio rotacional y ustedes hacen el cálculo. En este caso, pues igual el cálculo es sencillo, ustedes lo hacen y muestran que no se cumple el equilibrio rotacional.
Número 3. Mueve el mismo ladrillo a 1 metro. ¿Cómo se compara la inclinación del tablón con su posición cuando estaba en punto 5? ¿A qué se debe que esté ligeramente más inclinado? Entonces ahora vuelvo a poner los soportes, muevo este de punto 5 a 1. Quito los soportes y vean que se inclina más. ¿Sí? Nos preguntas, ¿cambia la inclinación con respecto a... ¿Cambia la inclinación con respecto a punto 5? Sí, sí cambia. Sí cambia. ¿Por qué? Porque ¿por qué cambia? Pues porque estos 5 kilogramos ubicados a 1 metro están generando un torque mucho mayor, ¿sí? Entonces eso genera que el equilibrio se vaya de parte de la masa que está ubicada a 1 metro. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Número 4. Vuelva a colocar los soportes en su lugar y retire un ladrillo de 5 kilogramos. Coloque el otro en la marca de 0.25 y luego un ladrillo de 10 kilogramos en punto 25 en el otro lado y quite los soportes. Vamos a ver. Entonces me dice que quite este y que coloque 10 kilogramos en punto 25, la misma distancia. Y que quite los soportes. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que se mueva, porque recordemos que ya dijimos misma distancia, pero masa diferente. Por tanto, aquí tenemos un torque mayor que el que hay aquí en la izquierda, y por eso el tablón se termina inclinando hacia la derecha. ¿Sí? Coloco ahí de nuevo los soportes y respondo. ¿Se mueve el tablón? Sí. ¿Por qué se mueve? Pues porque no hay equilibrio rotacional. ¿Sí? No hay equilibrio rotacional. ¿Se entiende, verdad? Y aquí ustedes, pues de nuevo, hacen el cálculo. ¿Sí? Hacen el cálculo para este, para este, para este y para este. Y también para el 5, creo. Ahora dice que reemplace la masa de 10 con una de 20. ¿Cómo se ve afectada la... Entonces quito la de 10, pongo una de 20. Quito esta. Vean que el torque que genera este de 20 es 20 por punto 25. ¿Cuánto es? Bueno, no el torque va, pero podemos darnos una idea. 20 por punto 25 es 5. Entonces, esto es comparable a que yo coloque los 5 cuando los puse en 1. O sea, va a generar el mismo movimiento de él. Porque 5 por 1 igual a 5. Al igual que 20 por punto 25 es 5. Y respondemos aquí. ¿Cómo se ve afectada la inclinación del tablón? Pues es mayor. ¿Por qué? Porque este genera un torque mayor. ¿Se entendió? Chicos. Sí, sí, se entendió. Muy bien. Actividad 2. Un ladrillo de masa de 10 kilogramos. Se coloca un ladrillo de 10 kilogramos a 1 metro a la derecha del pivote. ¿Dónde colocaría un ladrillo de 5 kilogramos para que el sistema esté en equilibrio estático? Entonces, si este va a la derecha, pues yo tendría que, como solo tengo dos masas, pues yo puedo escribir M1, R1 igual a M2, R2. ¿Sí? Si tomo como M2 y R2 a la derecha, pues yo puedo encontrar de una vez la distancia. Vean que solo tengo que despejar para R1 y lo que tengo es M2 por R2
sobre M1. ¿Quién es M2? Pues M2 es 10 kilogramos. Así que yo tendría 10 por 1 sobre 5. ¿Cuánto da esto? 2. Entonces, yo acabo de hacer un cálculo. Acabo de utilizar el equilibrio rotacional, que es partiendo de que T1 menos T2 es igual a 0. Entonces yo paso este al otro lado y me queda T1 igual a T2 y obtengo esta expresión, ¿sí? Entonces, según el cálculo debe ser 2. Ahora lo que voy a hacer es comprobarlo aquí en el simulador. Ok, el ejercicio me decía, coloque un ladrillo de 10 a 1 metro. ¿Dónde colocaría un ladrillo de 5 kilogramos para que haya equilibrio estático? ¿Cuánto calculé? Según mis cálculos, utilizando el equilibrio rotacional, debo colocar esos 5 kilogramos a una distancia de 2 metros para que haya equilibrio en el sistema. Entonces vamos a ver, lo vamos a comprobar con el simulador ahora. Tomo los 5 kilogramos y los coloco en 2 y quito los soportes que tenemos. Hay un equilibrio. ¿Sí? Era evidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo el doble de la masa y la mitad de la distancia, yo ocupo el doble de la distancia y la mitad de la masa en el otro lado para que haya equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ok, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Pues ustedes van a hacer el cálculo y pueden mostrar ahí una capturita pequeña de aquí del simulador donde se vea pues que lo comprueban. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Cómo van a responder esta parte? Sí. Okay. Luego aquí vean. Coloque ese lo mismo. 10 metros 10 kilogramos a 1 metro a la derecha. Ahora nos pregunta dónde colocaríamos 15 kilogramos para encontrar el equilibrio estático. Y nos pregunta si se logra el equilibrio aquí en el simulador. Entonces ahora voy a trabajar con uno de 15. Pero recuerden que lo que hay que hacer primero es calcularlo, ¿verdad? Pues el cálculo en este caso es sencillo. Solo es este mismo de acá. Tendríamos que R sería igual a M2 R2 sobre M1. Y tendríamos 10 por 1 sobre 15. Esto da 0.66. Sí. Ahora observen esto. Nos dio 0.66 la distancia para 15. Tenemos esa distancia disponible. Tenemos 0.5 y 0.75. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo coloco en 0.5, 0.5 es menor que 0.66. ¿Y qué sucede? Hay desequilibrio. Si yo lo coloco en 0.75, eso es mayor que 0.66. ¿Y qué sucede? No hay equilibrio. Entonces, ¿podemos nosotros aquí en el simulador lograr este equilibrio? ¿Se puede, gente? No, en el simulador no. En el simulador no. Entonces ustedes pues muestran ahí una capturita así desequilibrado y mediante el cálculo aquí. ¿Sí? Un cálculo. Si se fijan, los cálculos son bien sencillitos, ¿no? Muy bien, ahora con la misma masa a la derecha a 1 metro de 10 kilogramos, ¿dónde colocaríamos uno de 20 kilogramos? ¿Tendrá que hacer el cálculo aquí? No, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que ser la mitad de la distancia. Ya vemos que R va a ser 0.5 metros. Pero ustedes hagan el cálculo para comprobarlo. ¿Sí? Entonces, ya calculamos que lo tenemos que poner en el caso de uno de 20 a la mitad de la distancia. ¿Y qué esperamos? Pues que haya equilibrio. ¿Sí?
Entonces aquí, luego, ¿se entendió la 1, 2 y 3? ¿Se entiende? La 1, 2 y 3. Sí. Muy bien. 4. ¿Cómo cambia la ubicación de los ladrillos a la izquierda del pivote a medida que aumentamos el peso? ¿Estos se alejan o se acercan al pivote? ¿Qué observamos? Pues que a medida que íbamos aumentando el peso, para que hubiese equilibrio, el primero fue 5, y 5 para que hubiese equilibrio tenía que estar en 2. Si aumentamos el peso, pues ya vamos a ver que si usamos 10 kilogramos, estos 10 kilogramos tienen que estar ubicados directamente en 1, ¿sí? Para que haya equilibrio. Ya vimos que 15 no se podía, pero era una distancia menor, y 20 queda en punto 5. ¿Qué notamos en estas masas? Que se van acercando, ¿de acuerdo? Se van acercando al pivote. Entonces, ¿qué relación podemos ver? Que a medida la masa se acerca, se va reduciendo el torque que se genera. Por eso es que entre mayor era la masa, para igualar el torque que teníamos a la derecha, se tenía que ir acercando el pivote, la masa que estábamos usando a la izquierda. ¿Se entiende esta pregunta? Sí, sí. Muy bien. Luego, pregunta importante. Cambia el torque cuando cambiamos los ladrillos en el inciso 1, 2 y 3. ¿Por qué cambia? ¿Cambia o no cambia el torque? En este caso, si yo colocaba este de 5 aquí, ¿será que el torque aplicado por este de 5 es distinto al torque que por ejemplo usamos con el de 20 puesto aquí? ¿Eran distintos esos torques? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué observaron? Que se mantenía en equilibrio. Ajá, y si se mantiene en equilibrio, ¿qué significa eso? Que el torque tiene que ser igual. Ah, ajá, Yarelis. Muy bien. Tiene que ser igual a este de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Yarelis. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Y eso es todo. Esa es muy buena respuesta, Yarelis. Gracias. Ahí está. Pues, ¿cambia el torque? No, no cambia. ¿Por qué cambia? No, no cambia. Broma, expliquen ahí por qué, ¿verdad? Porque vamos variando la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, el producto de la masa por la distancia se va igualando al otro producto de la masa por la distancia. Ahora, solo no sé si ya notaron, pero yo estoy trabajando por conveniencia con M por R. ¿Sí? Ahora, el torque, lo voy a mencionar aquí porque creo que no se los he mencionado. El torque es R por F por el seno del ángulo. Pero el seno del ángulo no tiene unidades. Entonces el torque tiene unidades de Newton metro. ¿Sí? El torque tiene unidades de Newton metro. Ahora, M por R tiene unidades de Newton metro. No, ¿verdad? M por R no es precisamente un torque. ¿Sí? Tendría que multiplicarlo aquí por la gravedad para que sea un torque. Pero gracias a que estamos trabajando un sistema en específico, podemos trabajar aquí como M1 por R1, aunque no sea torque, lo que hacemos es cancelar la gravedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Gente. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, M por R nos da una idea de cómo va el torque ahí.
Y nos sirve como una cantidad rápida para hacer estos equilibrios. Muy bien, parte 3. Ladrillo de 20 kilogramos. Dice, coloque un ladrillo de 20 kilogramos a 2 metros a la derecha del pivote y usando varios ladrillos de 5 kilogramos, ¿en qué posiciones en la parte izquierda del tablón colocaría ladrillos de 5 kilogramos para mantener el equilibrio estático? ¿Se logra ese equilibrio? Muy bien. En estos de acá hacen cálculos, por cierto. Y aquí es una explicación teórica. Muy bien, vamos a la parte 1 del inciso 3. Entonces me dice que coloque un ladrillo de 20 kilogramos a 2 metros por aquí. Y que con cuántos ladrillos de 5 puedo yo igualar ese torque. Entonces vean, con uno obviamente, ¿no? Sí. Entonces hay que ir probando aquí con más ladrillos. Voy a ir poniendo aquí para que tengan el mayor torque posible uno y otro. Ahí aún no. Ahí se pasa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para reducir un poco el torque del lado izquierdo? Joven, ¿qué harían ustedes? ¿Puedes quitar ladrillos o agregarle al otro lado? No, al otro lado, según el ejercicio, no puedo. Puedo quitar ladrillos, pero si quito un ladrillo, gana el de 20. Y si coloco este ladrillo aquí, ganan estos de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí no puedo agregar ladrillo. ¿Qué puedo hacer aquí para reducir el torque? Podemos ver uno a 0.5 y quitar el de 2. Exacto, reducir la distancia de 1, ¿verdad? Vamos a ver si moviendo el de 2 a 0.5 da. Vean, de manera sencilla, vamos a ver. No. ¿Por qué no? Porque 0.5 por 5 da 2.5. Es un torque pequeño, pero 5 por 2 da 10 de torque. Da 10, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo 20 por 2. Estoy multiplicando la masa por la distancia. 20 por 2 es 40, ¿sí? Entonces yo necesito que la multiplicación de estas masas aquí me dé 40. ¿De acuerdo? Entonces lo que puedo hacer es mover este aquí, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Tenemos equilibrio. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, chicos? Que hay equilibrio. Ahí ya no. Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera movido uno de los otros. No. Aquí. Todavía no. Sigue ganando esto. Lick, Dígame. se debe colocar en 0.5, en 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2 para que quede equilibrado. ¿Cómo lo supo? Bueno, principalmente hice las multiplicaciones y también haciendo pruebas en el En la simulador. simulación. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Y vean lo que dice Roy Fuller. No, Rodney, ¿verdad? Rodney lo que hizo para facilitar, pues multiplicó masa por distancia, y que la suma le diera igual aquí, porque eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces ya vimos que sí logramos ese equilibrio, y pues respondamos aquí. Las posiciones, pues ya vimos que son 2, 1.75, 1.5, 1.25, 1 y 0.5. Entonces aquí diríamos 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75,
y 2. ¿Se logra el equilibrio estático? Sí. Aquí, ¿qué cálculo pueden hacer para... Puedes mostrar que hay equilibrio estático, hacer la sumatoria de los torques, que ya recordemos que solo es multiplicar todo m por r, y mostrar que la sumatoria de m por r da 0 en este caso. Ahora, nos pide que hagamos lo mismo, pero ahora con ladrillos de 10 kilogramos. Entonces vamos a cambiar ahora los ladrillos de 5 kilogramos por ladrillos de 10 kilogramos. Entonces vamos con ladrillos de 10 kilogramos. Vean, acá tenemos 40. Si yo uso este de 10 aquí, tengo 2 por 10, 20. Si pongo este de aquí, ahora tengo 17.5, tengo 37.5, solo me hacen falta 2.5, por tanto puedo poner uno de 10 aquí. Y 10 por 2.5, por punto 25 es 2.5. 2.5 más 17.5 más 2 me da 40. 20 por 2 me da 40, suponemos que tenemos las mismas cantidades a ambos lados, quito los soportes y evidentemente tenemos un equilibrio. ¿Sí? ¿Observaron qué fácil fue? Solo multiplicando. De lo contrario, hubiésemos tenido que estar probando. Vean, poniendo una acá y así probando. Muy bien. Entonces respondemos aquí las posiciones 1.75, 0.25 y 2. ¿Se logra? Sí. Muy bien, lo mismo que el anterior. Hacer esta sumita para ver si es cierto. Y coloque una, ahora nos pide que trabajemos con uno de 15. ¿Sí? Lo mismo pero con ladrillos de 15. Ok, con ladrillos de 15 yo tendría aquí ¿cuánto? 2. 2 por 15, 30. Ocupo otro ladrillo de 15. Ahí no. Y ahí se pasa. ¿Sí? Reduciendo este y aumentando este. Mucho. Reducimos aquí. Mucho todavía. Muy bien. Al final verán que 15 con 15 no se puede. Entonces lo recomendable aquí es colocar uno de 15 en 2 y calcular la posición para la cual 15, este otro ladrillo de 15 sería válido. Entonces, si se fijan, vean esto. Si yo coloco el segundo ladrillo en punto 75, el equilibrio se va hacia los ladrillos de 15. Si yo lo coloco en punto 5, el equilibrio se va hacia 20. Entonces eso significa que la posición en la que yo tendría un equilibrio es aquí, medio. Y van a ver que esa posición es punto 66. Entonces respondemos, ¿se logra aquí el equilibrio estático? No se logra. No se logra. Y podemos mediante un cálculo mostrar cuál sería la distancia. Entonces tendríamos M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3 y esto igual a 0. Ahora yo estoy buscando, en este caso sería a R1 y despejo para R1 y van a ver que R1 no va a ser más que, recuerden que estos dos de aquí son negativos, se me fue de la mano, este de aquí y este de aquí son negativos, o no, ¿verdad? Son los de la derecha, aquí menos y más, vamos a ver, no
Vamos a ver cómo era la... Dos positivos y uno negativo tenemos. Entonces volvemos a corregir aquí. Entonces ustedes deberán hacer este cálculo. Más y menos. ¿Sí? R1, ¿cuánto da R1? Tendríamos M2, M1, R1, no, M3, R3, menos M2, R2, y esto entre M1. ¿Cuánto da eso? Hagan el cálculo, con 15 y con el ladrillo de 20. Tendríamos 15 por 2, no, 20 por 2, menos 15 por la 10. Esto sería 10 entre la masa 1, que era 15, ¿verdad? Y vean, el cálculo nos da 0.66. Y si observamos, 0.66 se encuentra entre 0.7 y 0.5, que era donde decíamos que debía estar el equilibrio. ¿Sí? Entonces simplemente aquí en el simulador no tenemos la divisiones suficientes para colocarlo donde necesitamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Jóvenes. Jóvenes, ¿entienden? Sí. Silenciado en eso sí. Muy bien. Número 4 es que coloquemos un ladrillo. ¿Dónde colocaríamos uno de 20? Lo mismo, pero ahora con ladrillos de 20. ¿Dónde iría el ladrillo de 20? Si aquí tengo este, ¿dónde debe ir este para que haya equilibrio? En 2 metros. En 2 metros. Perfecto. Ahí está. Aunque también Cruel y sí se puede, fíjese, en otras posiciones, hay 20, Aquí en no. 1.5 y en 0.5, porque al multiplicarlo me da, bueno, sumar ambos me da 40 también, entonces se mantiene con ambos bloques de 20 kilogramos. Ah, sí, también se podría. Vamos a ver con punto 5 me dice. ¿Y cuánto? 0.5 y 1.5. 1.5. En efecto. También creo que se podría con esto, 1.75 y punto 25. Entonces ven que hay varias configuraciones, ¿verdad? Vamos a ver dónde estaba. Aquí está. Entonces nos pregunta, ¿en qué posición o posiciones dependiendo de la configuración que ustedes tomen? Sí, ya vieron que hay varias configuraciones. La más sencilla de todos, pues, pero pueden poner la que ustedes quieran. Listo. Luego número 5. ¿Cómo va cambiando el número de ladrillos usados en cada inciso? ¿Qué observaron? Al inicio, con los ladrillos de 5, ¿cuántos utilizamos? Con los ladrillos de 5 nosotros utilizamos 6. Con los ladrillos de 15 pasamos a... Con los de 10, ¿a cuántos pasamos? A 3, con los de 15 a 2 y con el de 20 a 1 y a 2, dependiendo de la configuración. Entonces, ¿qué notamos nosotros con respecto a la pregunta 5? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va disminuyendo. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el torque con el número de bloques usados? ¿Acaso el torque va cambiando en cada inciso? Pregunta, ¿va cambiando el torque en cada inciso? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo estos 20 aquí, ¿verdad? Como mencionó, creo, ¿quién lo fue? Carlos, creo. ¿O quién me dijo lo de esta configuración?
¿Quién lo mencionó? O Ronnie fue. Bueno, Sí, Ali. usted mencionó esto de los de la configuración de ¿De ladrillos qué? de 20. Esta configuración de ladrillos. Sí, sí, fui yo. Sí, va. Muy bien, como Sí, mencionaba sí. Ronnie. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que si, por ejemplo, ahí yo tengo dos ladrillos de 20, pero si hago este cambio y pongo el ladrillo de 20 aquí, cambié el torque? Cambia el momento de torsión. Jóvenes, Pues digo yo que no cambia porque sigue siendo como, sigue estando equilibrado, no sé. sigue estando equilibrado, sigue siendo igual a este, ¿verdad? Igual si yo coloco aquí ladrillos de 10, ¿qué pasa? ¿Cambia el torque? No, no cambia. Entonces ya aquí respondemos. Ya vimos que iban disminuyendo. Cambia, ¿qué relación tiene el torque con el número de bloques? Pues como la masa de cada bloque va aumentando, es necesario colocar un menor número de bloques para igualar el torque, ¿va? Porque nos van generando mayor torque. ¿Acaso el torque va cambiando? No, no va cambiando. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en la pregunta 5? Sí. Muy bien. Número 6. En caso de que solo pudiera usar un ladrillo de 5 kilogramos, ¿dónde se ubicaría este? Y para uno de 10, y para uno de 15, y para uno de 20. Justifique mediante pequeños cálculos cada respuesta usando la segunda condición de equilibrio. Muy bien. En el informe para esta pregunta, yo quiero que ustedes partan desde aquí. Desde t igual a 0. Y luego escriban t1 menos t2 igual a 0. ¿Por qué solo hay 2? Porque el inciso nos está diciendo que qué pasaría si solo uso un ladrillo de 5, si solo uso uno de 10. Entonces eso me lleva a T1 igual a T2. Y esto me lleva, cancelo la gravedad de una vez, a que M1 por R1 es igual a M2 por R2. ¿Sí? Entonces, si tomo M2 y R2 como el ladrillo de la derecha, pues puedo encontrar la distancia de la izquierda, ¿de acuerdo? Despejo para R1, R1 sería igual a M2 por R2 entre M1. Ok, vamos a hacerlo para el de 5, ustedes lo van a hacer para el de 10, 15 y 20. Entonces R1 sería igual a M2, que es en el 20 kilogramos, por R2, que era 2 metros, entre M1, que es 5 kilogramos. Esto da 8. Entonces, respuesta ahí. Vean, con el proceso del cálculo, para mi primera pregunta es, ¿a qué distancia colocaría un ladrillo de 5 kilogramos para que haya equilibrio? Si solo uso uno, pues a 8 metros. ¿Sí? A 8 metros. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vean que van a hacer lo mismo para 10, 15 y 20. ¿Sí? Y con este cálculo. Muy bien, usando evidencia de laboratorio, describe el rol de la distancia de pivote en el equilibrio del tablón. Pues aquí ustedes muestran cómo afecta la distancia al pivote en el equilibrio. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que el torque depende tanto de la masa como de la distancia. Vean que si yo tengo la misma masa aquí y quiero equilibrio y coloco esto en 1,
no habrá equilibrio. ¿Por qué? Porque esta distancia no me genera suficiente torque. Si yo aumento aquí la distancia, aún no. Si yo voy aumentando la distancia, ¿qué voy haciendo? Aumentando el torque. Vean, hasta que llega un punto en que se iguala. Si yo reduzco esa distancia, ¿qué pasa? Reduzco el torque, ¿sí? Reduzco el momento de torsión. Entonces aquí, esa es la relación que ustedes deben mostrar, ¿sí? ¿Estamos? Gente. Sí. Muy bien, número 8. ¿Qué papel juega la masa del tablón en el equilibrio? ¿Qué pasaría si aumentamos la masa del tablón al doble y si la disminuimos y si no tuviera masa? Entonces, ¿cómo afecta la masa del tablón? ¿Cuál es el tablón? El tablón es ese, ¿sí? Esta tabla que está aquí. ¿Cómo afecta la masa del tablón aquí? Pregunta, ¿cómo afecta la masa del tablón en esta situación? ¿Será que aporta torque o no aporta ningún torque? Jóvenes, ¿cómo afecta la masa de ese tablón, jóvenes? Yarelis, encendió su micrófono. Sigue estando ¿Cómo dice? pero sigue estando en ese equilibrio de los No se le escucha, dos Yarelis. con No afectaría nada, dice. ¿Por qué, Yarelis? Yarelis. Yarelis respondió lo correcto, ¿sí? No afectaría. Pero ahora quiero saber por qué. ¿Quién me responde por qué no afectaría? ¿Qué tal Harold Quintanilla? Yo digo que porque el lado derecho de la tabla y el lado izquierdo de la tabla tienen la misma masa, por así decir. Por ejemplo, si el centro de masa se mueve un poco más a la derecha, sería el peso a la izquierda. Ahí está la respuesta, Harold. Esa es la respuesta, ¿sí? El centro de masa de este tablón está ubicado justo en el pivote, ¿sí? Y como el radio en este punto es cero, ¿cuánto torque genera la masa del tablón? Cero. Cero, cero. Cero. Y como dice Harold, si nosotros movemos, si yo desplazo el centro de masa, por ejemplo, a la izquierda, habrá un desequilibrio, ¿verdad? Si yo desplazo el centro de masa del tablón hacia la derecha, hay desequilibrio hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué no afecta? Yarelis respondió bien, no afecta, ¿sí? No afecta la masa del tablón. Y Harold respondió también muy bien, ¿por qué? Porque el centro de masa está sostenido en el pivote y ahí el radio de giro es cero, por tanto no nos va a afectar, ¿lo ven? Entonces, creo que hay una respuesta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasaría si aumentamos la masa? Nada, porque no está haciendo ningún torque. Y si la disminuimos, tampoco. Y si no tuviera masa, pues tampoco nos importa, porque, bueno, si no tuviera masa, realmente no existiría, ¿no? Bueno, este es algo, un comportamiento teórico ideal, ¿sí?
Pero aquí si la disminuimos y si aumentamos no pasa nada. Número 9. Se puede afirmar que la magnitud de los torques producidos a la izquierda del pivote es igual a la magnitud de los torques producidos a la derecha. ¿Por qué se vuelve cero el efecto total de estos torques? Justifique su respuesta. Y que también esta supongo que va de la anterior, que lo mencionaba Harold también, que este de aquí tiene la misma masa y que este lado de aquí tiene la misma masa y que por tanto su peso queda equilibrado porque están generando el mismo torque. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno. Sí, se entiende. Ok, y por último, ¿qué significa estar en un estado de equilibrio rotacional? Pues estar en un estado de equilibrio rotacional significa que la suma de los torques que están actuando en nuestro sistema tiene que ser cero. Escriben la ecuación y explican por qué. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la respuesta que espero en esta parte de aquí. Si no hay dudas, paso a la actividad 4. ¿Les parece? Sí, está bien. Actividad 4, es de determinación de masas desconocidas. Ahora vean, vamos a utilizar esta ventana que está aquí para cambiar las masas. Vamos a ver la masa, una masa de 20 kilogramos, una niña de 30, una mujer de 60 kilogramos, un hombre de 80 kilogramos y masas desconocidas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, de acuerdo a la tabla 1, nosotros vamos a utilizar una masa conocida en una posición y vamos a tomar un objeto misterioso de peso desconocido y vamos a ubicarla en el tablón de manera que haya equilibrio y vamos a calcular su masa. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí. Vamos a poner los soportes. Vamos a tomar, vamos el primero nos dice que debemos tomar una masa de 60 kilogramos y colocarla a 0.5 metros a la derecha. Entonces nos movemos aquí hacia la izquierda, ¿ven? Con estas pestañas de mayor que y menor que. Y tomamos a la mujer de 60 kilogramos y la colocamos en 0.5. Luego dice que vamos a tomar el objeto desconocido A y vamos a encontrar el equilibrio con el simulador. Entonces buscamos el objeto desconocido A, que es este. Vamos a ver, lo voy a colocar en la misma distancia para ir probando. Entonces vean, en este caso la mujer gana, por tanto pesa más, así que para aumentar el torque del lado izquierdo voy a aumentar la distancia a 1 metro, por ejemplo. Sigue ganando la mujer, así que vuelvo a aumentar la distancia. Y en 1.5 metros, la mujer y el objeto desconocido A generan el mismo torque. ¿Sí? Entonces vengo yo a mi tabla, coloco esa distancia aquí, 1.5 metros, y encuentro la masa desconocida. ¿Cuál va a ser esa masa desconocida? Pues yo sé que el producto de M1 por R1 tiene que ser igual a M2 por R2. Entonces despejo para la masa. M1 igual a M2 por R2 sería 60 por 0.5 sobre R2 que es 1.5. Entonces 60 por 1.5 da 30. 30 entre 1.5 da 20. Y la masa desconocida es de 20 kilogramos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces lo mismo van a hacer con el de 30 ubicado a 1 metro y el objeto C. Entonces ahora vamos a venir aquí, vamos al de 30 ubicado a 1 metro con el objeto C.
Gana la niña, así que hay que aumentar. Sigue ganando en 2 metros. Entonces esa distancia venimos a la tabla y la anotamos. Ustedes van a hacer este cálculo de aquí. Igual, sencillo, ¿de acuerdo? Ahora vamos con este, pero a punto 25 y con el objeto D. Vamos a ver. Ahí gana la niña, así que hay que aumentar 1.5. Anotamos esa distancia. Y lo vamos con 60.25 y el objeto H. Vamos esto de aquí. Vamos entre 60.25 y utilizamos el objeto H. Vamos a ver ahí. Ahí gana la mujer. Vamos a ver en 2. En 2. Muy bien. Y ahí está. Esos son los datos. Estos 3 cálculos pues se los voy a dejar a ustedes, ¿de acuerdo? Solo que les voy a pedir que en un inicio sí me partan de la sumatoria de torque es igual a 0. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, cálculo sencillo. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para la siguiente tabla. Vamos a hacer aquí lo mismo. Solo que ahora son 2 masas. ¿Sí? Solo que ahora son 2 masas. Entonces vamos a trabajar con una masa de 20 a 1.75 metros. Entonces una masa de 20 a 1.75 metros. Vamos a usar a este niño. Y una masa de 80 a 0.5 metros. Y nos dice que coloquemos el objeto misterioso F. Vamos a colocar F aquí. Vamos a ver qué pasa. Pesa más el objeto F, así que hay que reducir su torque. Ahí pesa más estas dos personas. Okay. Vamos a ver. 80.5 y 20 a 1.75. 80 a 1.5 y 20 a 1.75. Pasa. ¿Qué pasa aquí? Clic, usted puso al niño en 1.25. Ah, sí, muchas gracias. Sí, es que como está largo no me fijo, me falla la vista. Muy bien, ahí sí se ve, ¿verdad? Está en 1, ahora sí. Estaba comparando con lo que 1.25 sigue siendo mayor con 1. Ah, y miren al hombre, lo puse en 0.5 y era en 0.25. Ven, hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Hay que acercar esto porque yo no miraba bien. Entonces aquí. A ver. ¿En cuánto es que debe estar? 1.75 el niño. Ajá. 1.75 y 0.5 el señor.
Así es, 0.5 y 1.75, con razón no me he dado. ¿Por qué lo puse? No sé. A ver, equilibrio. A ver. Entonces aquí ya vimos que es 1.5. Entonces al hacer la sumatoria de torques, si se fijan, yo puedo hacer de una vez aquí que el torque 1 es igual al torque 2 más el torque 3, ¿cierto? O sea que M1, R1 es igual a M2, R2 más M3, R3 y despejar para la masa desconocida que es M1. Me queda M2, R2 más M3, R3 sobre R1. Sustituyo los valores y M2 ¿cuánto es? 20 por 1.7. Tendría 20 por 1.75. 1.75 más 80 por 0.5. Entre R1 que es 1.5. ¿Cuánto da eso? 80 por 0.5 es 40. 20 por 1.75. ¿Cuánto es 20 por 1.75? 35 más 40, 75. Y eso dividido entre 1.5 da 50. Y este es el valor de la masa desconocida. Lo mismo van a hacer ustedes con estos dos. Ahora, la guía nos menciona algo. Nos dice la guía que si en dado caso la configuración que nos da en la tabla, ¿sí?, no nos permite encontrar el equilibrio, pues que nosotros seleccionemos otra configuración para encontrar la masa desconocida, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos con 60, 0.5. Entonces ahora vamos con 60 en 1.5. 60 en 0.5. 15 en 1.75. Vean que no hay personas con esa masa, así que tomamos un ladrillo. Y dice que utilicemos el objeto misterioso E. Vamos a ver si en alguno nos da. Ahí ganan estas dos, así que hay que pasarlo por acá. Siguen ganando, así que hay que pasarlo por acá. Y no, no se puede con este. Entonces, como no se puede con esta configuración, yo lo que voy a hacer es colocar este aquí y utilizar otra configuración en la que se encuentre el equilibrio. Vean que ahí pesa más, entonces aquí. Con un ladrillo de 15 no lo puedo encontrar. ¿Qué tal con un ladrillo de 10?
No se puede con un ladrillo de 10 tampoco. Hay una diferencia muy pequeña. Vamos a ver con 5. Miren, yo creo que en este caso ayer estuve intentando también encontrar el equilibrio con E. No sé si será que esta masa no corresponde con las divisiones, porque si se fijan, la masa está muy cercana a 2.5, ¿sí? Pesa como, ¿cuánto? Está muy cercana entre 2.5. Ya sea mayor a 2.5, pero por una diferencia pequeñísima, o menor a 2.5, creo que no son las divisiones. Entonces vamos a cambiar ese objeto E. Yo creo que lo cambiamos por el objeto G. ¿Sí? Vamos a cambiar aquí. Les voy a avisar a todos que cambien el objeto E por el objeto G. Sí, porque ayer igual estuve intentando, no sé, voy a comentar eso por ahí que no me da. Y el objeto G a saber cuánto pesa. Bueno, pero hay que probar si se puede esta configuración con el objeto G, que es 60.5 y 15 1.75. Va, tampoco se puede, así que cumple. Quedaríamos con el objeto G. Vamos a ver si pesa más de 15. Voy a probar con 10. Pesa más de 10. Voy a probar con 20. Pesa más de 20. Ahí está. Vean, ahí sí se puede encontrar la configuración de G. Entonces, ahí ustedes pues calculan la masa de G.
¿De acuerdo? ¿Cuánto sería la masa de G aquí? Aquí 20 por 0.5 da 15, más 10, 25, a 20. Da 25. 25 es la masa de G. ¿Sí? Entonces luego, ustedes aquí, habiendo calculado la masa de 25 kilogramos, utilizan este equilibrio que está aquí, pero en vez de despejar para M, despejan para R. ¿Sí? En vez de despejar para M, despejan para R y encuentran este R1 de aquí. ¿De acuerdo? Jóvenes, vamos a usar G. Muy bien. Muy bien, y lo mismo para el 3. Primero tienen que probar si les da. Si les da, pues bueno, lo hacen como el 1. Si no les da, tienen que hacer como el 2, buscar una configuración que les permita encontrar la masa y a partir de esa masa encontrar la distancia. Muy bien, vamos con las conclusiones. Explique cualitativamente por qué se obtenía el equilibrio estático en ciertas actividades. Pues se obtenía porque igualábamos los torques a ambos lados del tablón, sencillamente. ¿Cómo afecta la posición de las masas con respecto al punto de giro? ¿Qué tipo de relación hay entre el momento de torsión y el brazo de palanca? ¿Cómo afectaba la masa con respecto al punto de giro? A mayor distancia generaba un mayor torque. A menor distancia un menor torque. ¿Qué relación hay entre el momento de torsión y el brazo de palanca? A mayor distancia, mayor torque. A menor distancia, menor torque. Ya lo dijimos. Es la misma respuesta. ¿Cómo afecta la masa en la magnitud del momento de torsión? A mayor masa, mayor torque. A menor masa, menor torque. ¿Qué tipo de relación hay entre el momento y la masa? Pues directamente proporcional. ¿Sí? ¿Fue útil el principio de equilibrio? Pues sí, vean, utilizamos el principio de equilibrio rotacional pues para encontrar varias masas desconocidas en estas últimas dos situaciones. Muy bien, y eso es todo en cuanto a la guía. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna. De mi parte, todo claro. Ok, miren, voy a pasarles lista. Sí. Esta es la sección del miércoles. Esta es la práctica número 4. Veamos Carlos Vaca. Carlos Vaca. Presente, Ley. Sí. Cristian Montoya también está presente. Presente. Dilcia Rubio también. Presente. Fernando Urbina. Presente. Harold Quintanilla también me contestó algunas preguntas. Ever Vázquez. Ever. Sí, presente. Ok. Iván Edilberto Aguilera. Ah, Iván se excusó. Se va a unir mañana, dijo. Jennifer Barrantes. Presente. Joel Pineda. Joel creo que no está. Vamos a ver. No, no está. Ah, no. Vamos a ver si aparece aquí. Joel está presente. Es que no aparece como que se está. No aparece si está conectado o no. Bueno, que me escriba Joel. Sí, sí aparece, pero es que estos no sé si están conectados o no, porque no aparece. Igual debería escribir. Dice aceptado. Vamos a escribirle después. Joel. Josué Artica. Aquí. Allá lo caro, güey. Catherine Sánchez. Presente. Kenzie Fabiola. Luis Quintanilla. Presente.
Sí, ya me había contestado. Luis Quintanilla. Creo que estuvo contestando por chat, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver Luis Quintanilla. ¿Cómo está? Bueno, es que sí, ahí está. Luis. Creo que Luis no puede hablar. Luis es el que tiene siempre problemas con el audio. Sí, ahí está. Vamos a ponerle a Luis. Luis Buceta. Aquí, Luis. Sí, Luis sí puede hablar. Ahí ya escribió Luis Quintanilla. Ahora falta Matilde. Sí, escribió el chat. Gracias, Matilde. Renan. Presente. Donald. Lazo. Presente. Ronnie Gómez. Se me contestó. Presente. Yareli y Liquenia también estuvo participando. Y Presente. Gisela García, creo que ya no sé nunca. Gisela. Muy bien. Muy bien, ahora solo para concluir vamos a hablar sobre los lineamientos de la práctica. Así rapidito, vean. Entonces, primero, su informe va a constar de introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento experimental, actividades, conclusiones y de referencia. Ahora pongan atención. La introducción va a constar 3 puntos. Y vean, el informe yo se los reviso en base a estos lineamientos. Cuando yo les reviso la introducción que veo que tenga 3 párrafos que cumplan con lo que se les pide aquí, que el primero hable de manera general sobre los objetivos principales, sobre la masa, sobre el centro de masa, sobre el centro de gravedad, que en el segundo planteen el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en ese caso? Un tablón con masas que estamos buscando el equilibrio. ¿Y cómo planean resolver ese último problema? Pues lo planeamos, para que tengan una idea cómo lo resolvimos a través del principio de equilibrio rotacional y auxiliándonos del simulador. ¿Sí? Ahora, los objetivos, no copiarlos textualmente de la guía, porque si los copian textualmente de la guía yo les voy a bajar puntos, porque es lo que dice aquí el lineamiento, ¿de acuerdo? Sino que redactarlos con sus propias palabras. ¿Sí? Eso basta para que tengan sus puntos de objetivo. En el marco teórico, no copiar textualmente el marco de la guía. ¿Sí? No copiar textualmente el marco de la guía, sino que redactar su propio marco teórico a partir de estas preguntas que tienen aquí, no necesariamente escribiendo las preguntas, sino que por ejemplo aquí les dice ¿qué es equilibrio estático? Ustedes lo pueden poner como un tema en su marco teórico. Equilibrio estático. Luego un subtema, centro de masa. Otro subtema, centro de gravedad. ¿Sí? Procedimiento experimental, pues aquí es primero decir qué se hizo en el laboratorio de manera concisa, ¿verdad? Y cuáles cuidados debemos tener con el Appler. Por ejemplo, ahorita, tener cuidado al momento de colocar las masas, que sean las posiciones correctas, ver que el simulador no tiene las suficientes divisiones para algunos casos, entonces en esos casos se requieren cálculos. ¿Sí? Muy bien, eso es cuidado. Las actividades, vean que la primera actividad cuesta 5, la segunda actividad cuesta 5, la tercera cuesta 20 y la cuarta actividad cuesta 20 puntos también. ¿Sí? 2 puntos cada pregunta en la de 3, 10 puntos cada tabla en la actividad 4 y 1 punto cada pregunta en la 1 y la 2. Para las conclusiones, pues redactar 3 conclusiones basándose en sus objetivos y en estas preguntas que les pone la guía, o responder las preguntas de la guía. ¿Sí? Y las referencias que cuestan 2 puntos. Y eso es todo. Si no tienen ninguna duda, pues aquí lo dejamos por hoy. ¿Alguna duda? Clic para recordarle sobre el punto que me había dado. Joven, ¿quién era? Ronnie, Carlos ¿verdad? Vaca. Carlos Vaca.
Carlos, pero recuérdemelo cuando enviemos el informe de esta práctica. Sí, Vale. para ponérselo en el informe. Muchas gracias. Ok. Pues bien, pasen un feliz día. Estudien, saludos, cuídense, voy a terminar la llamada. Démosle. Vemos. Pueden colgar.